Queridos hermanos, el mensaje que voy a presentar hoy es para toda la raza humana, pues que nosotros fuimos creados por Dios y Él nos dio su santa ley. Específicamente, Él nos dio su santo sábado para que nosotros adoremos al verdadero Dios creador, a nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz. Este mensaje es para todos nosotros, para que adoremos a nuestro Padre Celestial, al único Dios verdadero. En nuestros días todas las religiones se están unificando, pero ¿a qué Dios le adoran? ¿A qué Dios adoran? En estos momentos se está llevando a cabo una reunión allá en el Reino Unido. Todos los mandatarios del planeta están reunidos para dialogar leyes acerca del cambio climático, para la protección del medio ambiente. Pero ¿qué es lo que está por detrás? El establecimiento de una ley internacional donde cada ser humano será obligado por ley a guardar el día domingo como día de reposo y como día de adoración. La COP26, la COP26, inaugurada en Glasgow, bajo la urgencia climática. Esto allá en Escocia. Hay una urgencia climática. Es urgente porque cosas están sucediendo. Muchas catástrofes, desastres naturales, que no es natural, sino porque la ley de Dios ha sido violada. El Espíritu Santo está retirando su protección divina. Y las fuerzas del enemigo de Satanás están haciendo todas estas catástrofes para traer una ley dominical. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Las cosas que deben suceder pronto. La palabra de Dios es clara. Los eventos finales están sucediendo rápido, con una velocidad nunca antes vista. En 5 de Testimonios Selectos, página 128, nos dice el Espíritu de Profecía. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Arranca la cumbre del G20 sin China ni Rusia y con la vista puesta en un acuerdo para reducir las emisiones. Es interesante porque China y Rusia son unas naciones muy grandes que compitieron en su tiempo contra los Estados Unidos por ver quién sería la superpotencia mundial. En la palabra de Dios nos dice que hay dos bestias, dos poderes políticos, que al final son dos poderes políticos religiosos. El papado, que es un reino, y los Estados Unidos, que es una nación superpotencia. Los Estados Unidos son los que dictarán la ley dominical y que la enforzarán, la harán forzosa, la harán obligatoria para todo el mundo. Entonces, el presidente de los Estados Unidos dijo, Joe Biden, dijo estar decepcionado por el poco compromiso de China y Rusia en la cumbre del G20. Sucedió la cumbre del G20, las 20 potencias mundiales o las naciones más populares y las naciones que tienen más poder en el mundo. Y después de esta reunión se ha llevado a cabo
la reunión de la ONU para el cambio climático allá en Escocia. Pero el presidente de los Estados Unidos está decepcionado que China y Rusia no vinieron a ninguna de las dos cumbres. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Por qué ellos no participaron de estas dos cumbres? Lo que está por detrás es dar un antecedente de que se debe de guardar el día domingo como día de reposo para proteger el medio ambiente. Pues que China y Rusia han establecido nuevamente confinamientos por el asunto de la pandemia. China vuelve al confinamiento por COVID-19 y hay 3 ciudades que están bajo confinamiento. De igual manera, Rusia. Moscú impone confinamiento a medida que aumentan las muertes por COVID-19 en Rusia. Al final de esta presentación verán por qué Rusia y China han faltado a las cumbres internacionales, pues que es en pro de hacer el día domingo como día de reposo. Y veremos muchas noticias que ya habíamos dicho sucederían antes, dentro y después de la cumbre climática de Escocia. La palabra de Dios nos dice, Mateo 5:17, el Señor Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De hecho, el Señor Jesús murió en la cruz, porque la ley de Dios había sido transgredida allá en el cielo por Lucifer y los ángeles que cayeron. Y vino a darnos entendimiento que la ley de Dios requiere que el que viola la ley de Dios debe morir. Pero el Señor Jesús murió por nosotros y eso es gracia. Dios mismo murió por nosotros para extender hacia nosotros el perdón, la gracia. En el Caribe, muchas de las islas caribeñas, países, han empezado lo que es una campaña en pro de hacer el día domingo como día de reposo. ¿Cómo lo iniciaron? Estas naciones pequeñas comenzaron lo que es como una bola de hielo que a menudo va rodando y rodando, se hace más grande. Pero muy pronto todas las naciones del mundo tendrán en sus legislaciones leyes dominicales, leyes de reposo, leyes de hacer del día domingo día de descanso y día de adoración internacional. Por ejemplo, gobierno de Puerto Rico vuelve a ordenar cuarentena total los domingos para evitar contagios de COVID-19. Y mucha gente pregunta, ¿por qué las cuarentenas ahora solamente son para los días domingos? Hay un motivo detrás de esto. Hacer del día domingo un día de descanso. Santa Lucía, anuncia nuevas horas de toque de queda y confinamiento dominical. Nos dice aquí, Santa Lucía ha anunciado un nuevo toque de queda y confinamiento de la isla los domingos, mientras las autoridades lidian con un incremento en los casos de COVID-19. Así que estas islas están decretando confinamiento los días domingos. De igual manera, Belice anuncia los domingos como días sin movimiento debido a las medidas de COVID. El domingo 26 de septiembre y el domingo 3 de octubre serán declarados días de no movimiento
excepto para buscar atención médica, víveres y gasolina. Esto en Belice. Todos los casinos e iglesias deben estar cerradas. Eso es lo que están diciendo por el momento. Pero viene el día en que la moneda cambiará. Y van a ser del día domingo día de adoración. Cuando las iglesias y centros de adoración deben permanecer abiertos. Y nadie debe de permanecer en sus casas. Pues que lo harán obligatorio que todos asistan a lugares de adoración. Esto es en Jamaica. Abolidos los días sin movimientos semanales y serán observados en domingos solamente. Y la gente en Jamaica empezó a protestar y dijeron, ¿cómo es que están haciendo el día domingo como día de no movimiento? Cuando ellos decían, necesitamos ir a la iglesia el día domingo. Bueno, dice, los días sin movimientos semanales han sido descontinuados. Sin embargo, durante el periodo del domingo 19 de septiembre y jueves 28 de octubre, los domingos serán observados como los nuevos días de no movimiento. Esto para cambiar la mentalidad del ser humano, que el día domingo es día de descanso. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios dice que es el séptimo día, el día de descanso. Estas son las Islas Caimán. Nos dice, domingo, toque de queda suave. Lo que puedes y no puedes hacer hoy. Y luego dice, el toque de queda dominical, duro, ha sido levantado y reemplazado por toques de queda nocturnos, duros, hasta al menos el 3 de junio. Surinam, otra isla caribeña, dice, anuncia confinamiento dominical. Porque ellos dicen, este confinamiento dominical traerá la salud de nuevo en contra de esta pandemia. Y aquí tenemos países más grandes, como Perú, cuarentena domingos en Lima y Callao, medidas, restricciones y qué se puede hacer. En México, negocios cerrarán los domingos durante todo enero en Michoacán. Todo va tendiendo hacia un descanso semanal. El día domingo, como día de descanso, se cierran los negocios, se paraliza aún todo lo que es la industria y los trabajos. El Estado está en riesgo de pasar a semáforo rojo por casos de COVID-19, advirtió el gobernador Silvano Aureoles Conejo, luego de anunciar nuevas medidas sanitarias para contrarrestar la pandemia, entre las que se incluye el cierre total de establecimientos comerciales el día domingo durante todo el mes de enero. Quédate en casa, dice este periódico de Perú. Farmacias, mercados y supermercados no abrirán los domingos. El ministro del Interior, Carlos Morán, precisó que no hay excusas para estar fuera de casa los domingos, porque ese día no funcionarán los citados servicios. Esto en las Filipinas. Jensan. General Santos es una ciudad en las Filipinas. Dice, levanta, quédate en casa el domingo. Un mandato que comienza el 17 de octubre. La ciudad de General Santos finalmente levantará su mandato de 5 meses de quedarse en casa para los residentes, comenzando el 17 de octubre al decrecer los casos de COVID en las últimas 2 semanas. Por 5 meses en las Filipinas.
Todos los domingos era de quédate en casa. Eran domingos de confinamiento, domingos de descanso en casa. Nos dice acá este otro periódico, cuarentena los domingos en Lima y Callao. Los domingos de inmovilización social obligatoria han regresado a fin de contener el avance del coronavirus. El 19 de abril rige la nueva medida para contener el avance de la pandemia. Los días domingos, días de cuarentena. ¿Y qué es lo que sucedió allá en Perú? Los domingos ya no estarán permitidos los paseos de 1 hora tras fin de cuarentena. Ni siquiera 1 hora se permitían en Perú caminar en el parque. Y aquí tenemos en Quito, en Ecuador, poca circulación vehicular en Quito por el confinamiento del domingo. Como vemos, es una campaña internacional para hacer del día domingo un día de reposo global. Asimismo, en la India, en todos los estados de la India, por ejemplo, en Uttar Pradesh, no confinamiento en sábado. Los mercados y tiendas deben permanecer cerrados solamente los domingos, comenzando este fin de semana. Ya no más confinamiento de otros días, solamente los domingos. De igual manera en Kerala, otro de los estados allá en la India, subida de casos de COVID-19, Kerala reimpondrá el confinamiento dominical. En Turquía es un país islámico. Los turcos pasan el último domingo bajo confinamiento. La palabra de Dios dice que todo el mundo, todos adorarán a la bestia. Todos recibirán la marca de la bestia, excepto aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que aún musulmanes han de guardar el día domingo como día de adoración. Irán es otro país musulmán. Dice acá, Irán impondrá 6 días de confinamiento general por virus corona. ¿Cuáles fueron esos 6 días? El confinamiento empezará el lunes y durará hasta el sábado. Aquí cambia la ideología. El día domingo es día de abrir nuevamente el acceso para las personas a asistir a cualquier sitio donde ellos deseen. Eso es lo que va a suceder. El día domingo lo van a hacer un día de adoración, un día que es diferente a los demás en el pensamiento de la raza humana, pero no en el pensamiento de Dios, porque el único día que es santo es el séptimo, el sábado. Es el día que la palabra de Dios dice que bendijo y santificó, el día sábado. Kuwait, otro estado musulmán. Kuwait, al levantar el confinamiento en Farwanía el día domingo. ¿Qué es el confinamiento dominical? ¿O qué es el confinamiento? ¿Qué es esto del confinamiento? Hay otro término que se llama entredicho y veremos que es lo mismo. Nos dice aquí, el curioso y religioso origen de la expresión poner en entredicho. El entredicho, igualmente llamado interdicto, del latín interdictus, también se aplicó a través del derecho canónico y consistía en una práctica eclesiástica por la que se prohibía, se censuraba a alguna persona o lugar determinado a hacer uso de los santos oficios o sacramentos. Este es el entredicho. A las personas que eran excomulgadas no se les permitía
tomar parte en los ritos religiosos. Y aquí tenemos qué es lo que pasó allá en los Estados Unidos recientemente. Nos dice, ¿por qué los obispos, esto es los obispos católicos de Estados Unidos, quieren excomulgar al presidente Biden? Lo han querido excomulgar y eso también es poner en entredicho. Y en otras palabras, poner en confinamiento. Los obispos de Estados Unidos, nos dice acá, mueven ficha para negar la comunión a Biden. ¿Pero qué sucedió después? Nos dice, no se le debiera negar la comunión a Biden debido a su apoyo al aborto, dice alto oficial del Vaticano. Salieron a la defensa, pero esto es solamente política. Porque para proteger el medio ambiente, la encíclica papal manda que todos los gobernadores del mundo dicten leyes de descanso en día domingo y que también se participe de la Eucaristía. Nos dice acá, Laudato Si, 237, Sunday, domingo. Y el artículo 237 claramente dice, el domingo, participar en la Eucaristía tiene un significado especial. Y luego continúa diciendo, porque todo el artículo y toda la encíclica es acerca de dar al día domingo otra definición, la definición de día de guardar, de día de descanso, para proteger el planeta en contra del medio ambiente. Lo que sucedió en el pasado se repite ahora en nuestros días. Nos dice en el Conflicto de los Siglos, página 107, el rey y la reina de Bohemia, esto es allá en Checoslovaquia, antes se llamaba Bohemia. El rey y la reina de Bohemia, la universidad, miembros de la nobleza y altos dignatarios dirigieron una solicitud general al pontífice para que le fuera permitido a Hus, este es Juan Hus, permanecer en Praga, Checoslovaquia, y contestar a Roma por medio de una diputación. ¿Qué sucedió? La ciudad de Praga fue puesta en entredicho, fue puesta en confinamiento. Nos dice, en lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió a juzgar y condenar a Hus y por añadidura declaró a la ciudad de Praga en entredicho, la ciudad de Praga en confinamiento. En aquellos tiempos, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma era general. Las personas estaban asustadas. Cuando de parte del papado venía un entredicho. Continúa diciendo, Conflicto de los Siglos, página 108. Las ceremonias que la acompañaban, es decir, a esta sentencia de estar en entredicho, estaban bien calculadas para producir terror entre el pueblo, que veía en el Papa el representante de Dios mismo y el que tenía las llaves del cielo y del infierno y el poder para invocar juicios temporales, lo mismo que espirituales. La gente estaba temerosa de un entredicho, de un confinamiento tal. Creían que las puertas del cielo se cerraban contra los lugares condenados por el entredicho y que entre tanto que el Papa no se dignaba a levantar la excomunión, los difuntos no podían entrar en la mansión de los bienaventurados. Era una tragedia para los pueblos hallarse sumidas en un entredicho, en un confinamiento. Lo mismo está sucediendo hoy. Muchas personas están sufriendo de estrés emocional por estos entredichos, por estos confinamientos, que aún atacan los ritos religiosos, como nos dice aquí,
No hay funerales. La muerte en cuarentena no deja lugar para el duelo, porque los funerales han sido cancelados por estos confinamientos y cuarentenas de esta pandemia. Continúa diciendo el conflicto de los siglos. En señal de tan terrible calamidad, se suspendían todos los servicios religiosos. Las iglesias eran clausuradas. ¿Qué ha sucedido con esta pandemia? ¿Fueron clausuradas todas las iglesias en el mundo entero? ¿Los centros de adoración fueron clausurados? Sí. Y muchos cristianos dijeron, Satanás pudo cerrar las iglesias. Pero esto fue en contra de Dios, porque la orden no venía de Dios de cerrar las iglesias. El coronavirus obliga a cerrar las iglesias, convirtiendo a Facebook en el templo virtual. ¿Cuándo se dio la orden de cerrar las iglesias y templos religiosos? En marzo, el 14 de marzo del 2020. Y de allí, todas las religiones cerraron sus centros de adoración. Lo mismo que en Praga, Checoslovaquia, la historia se repitió. La ciudad de Praga volvió a caer en entredicho, y esta vez por la pandemia. Nos dice, docenas se congregan en Praga para la misa católica al aire libre. El espíritu de profecía nos dice, las ceremonias del matrimonio se verificaban en los cementerios. Bajo un entredicho, se cancelaban los servicios fúnebres. Y aquí nos dice, no servicios funerarios desde el 25 de agosto al 7 de septiembre. Para las bodas, dijo el primer ministro Holness, no más de 20 personas se permitirán para que físicamente acudan. Lo mismo allá en la India. 50 personas para las bodas, 20 para los funerales. Eso es lo que pasa por las restricciones de la cuarentena del coronavirus. Nos continúa diciendo, a los muertos, bajo el entredicho papal, a los muertos se les negaba sepultura en los campos santos y se los enterraba sin ceremonia alguna en las zanjas o en el campo. Las iglesias en Europa tienen su panteón, su cementerio detrás de las iglesias, y a eso se les llama campos santos. Pero una ciudad bajo el entredicho se le negaba a las personas ser sepultadas en los campos santos. Esto causaba gran estrés en las personas. Nos dice aquí, límite de 30 enlutados, personas en duelo en los funerales de Inglaterra, levantados este mes. En Inglaterra solo se le permitía a 30 personas en los funerales. En Jamaica, no servicios fúnebres desde el 25 de agosto al 7 de septiembre. ¿Y qué es lo que nos dice? No se permitirán los servicios fúnebres durante el periodo del 25 de agosto al 7 de septiembre, como una medida del gobierno para contener el corriente brote de casos del coronavirus. Lo mismo que sucedía bajo el entredicho papal, sucede bajo el confinamiento de esta pandemia. Se cancelan aún los servicios fúnebres. El señor Holness dijo, sin embargo, que los funerales se permitirán durante el mismo periodo con un máximo de 15 personas en el sitio de la sepultura, incluyendo enlutados, clero oficiantes, enterradores y sepultureros. Eso es lo que hay. El conflicto de los siglos nos sigue diciendo, una ciudad en entredicho. Así pues, valiéndose de medios que influían en la imaginación, procuraba Roma dominar la conciencia de los hombres. Lo mismo continúa sucediendo en nuestros días.
La ciudad de Praga se amotinó. Muchos opinaron que Hus tenía la culpa de todas estas calamidades y exigieron que fuese entregado a la vindicta de Roma. Viene el momento en que el mundo entero va a culpar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a los hermanos de la Iglesia Adventista que guardan el sábado. Cada uno de mis hermanos será culpado por las catástrofes que han de venir sobre este planeta y dirán que es porque no quieren guardar el día domingo como día de descanso. Y dirán, no queremos más confinamientos, pero vienen más confinamientos. Y verán ustedes, hermanos, al final de esta presentación, que van a introducir más confinamientos, y esta vez confinamientos dominicales por el asunto del cambio climático. Cuando transcurrido algún tiempo se hubo calmado la excitación en Praga, volvió Hus a su capilla de Belén para reanudar con mayor valor y celo la predicación de la palabra de Dios. Juan Hus no tenía más temor que el temor de la palabra de Dios. Juan Hus comenzó una vez más a predicar en Praga, después que hubo pasado un tiempo predicando en otros países por causa del confinamiento, del entredicho papal. La ciudad de Praga se volvió nuevamente amenazada por un conflicto sangriento. Habían 3 papas que se peleaban el trono. Así que hubo un conflicto sangriento. Como en los tiempos antiguos, el siervo de Dios fue acusado de ser el perturbador de Israel. Primera de Reyes 18:17. En nuestros días, a un servidor que predica el evangelio eterno, lo culpan de predicar la verdad. A cada uno de mis hermanos que han estado compartiendo el mensaje por los medios sociales, por internet, los culpan de predicar la verdad, de comunicar el evangelio eterno, la verdad presente, que viene un día final del juicio de Dios, que viene un tiempo cuando Dios vindicará su santa ley y castigará a un mundo transgresor de los santos preceptos de Dios. El conflicto de los siglos, página 111, continúa diciendo, la ciudad de Praga fue puesta por segunda vez en entredicho y Hus se retiró a su pueblo natal. Una vez más, la ciudad puesta en entredicho. Por causa de la pandemia, las ciudades son puestas en entredicho una y otra vez hasta lograr el propósito que los gobiernos buscan. Y el propósito es hacer forzosa la inoculación para todos los seres humanos, los ciudadanos de este planeta. La ciudad de Praga, Checoslovaquia. Casos de COVID-19 se elevan en la República Checa. Nuevas restricciones impuestas. La ciudad y las ciudades una vez más bajo confinamiento. Esta es la ciudad de Constanza. Esta es la ciudad donde los ciudadanos de Praga, de Constanza y otras ciudades traicionaron a Juan Hus. Nos dice el conflicto de los siglos, con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Entre tanto, otro viajero se acercaba a Constanza. Hus se daba cuenta del riesgo que corría, pero Hus vino porque deseaba cumplir la palabra de Dios, de ser llevado ante los príncipes y reyes y predicar la verdad. Como él dijo, porque nada podemos contra la verdad,
sino por la verdad. A Juan Hus se le concedió un salvoconducto. Nos dice El conflicto de los siglos, página 112. A pesar de haber sido obtenido un salvoconducto del rey de Bohemia y otro que, estando ya en camino, recibió del emperador Sigismundo, este es el emperador Sigismundo, que mandó a quemar vivo a Juan Hus. Juan Hus arregló bien todos sus asuntos en previsión de su muerte probable. Él no tenía miedo aún de la muerte misma, porque sabe que viene el día de la resurrección, cuando el Señor Jesús vendrá con poder y gran gloria. Por asunto de esta pandemia, se extienden salvoconductos a las personas, especialmente cuando hay un toque de queda. Durante el toque de queda, dice este artículo, tu boleto es tu salvoconducto para movilizarte. Y esto allá en Chile. Emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Cómo opera el salvoconducto durante el toque de queda? ¿Cómo opera? Nos dice así, salvoconductos individuales. Las personas pueden movilizarse en el tiempo de toque de queda con un salvoconducto, ya sea para asistencia a funerales de familiares directos, 4 horas de libre tránsito si reside en la misma región y 24 horas si debe ir a otra región, y también salvoconducto por tratamientos médicos. Pero para usted, querido hermano, querida hermana, ¿cuál es su salvoconducto en tiempos de pandemia o en tiempos de persecución? ¿Cuál es su salvoconducto? La palabra de Dios nos dice bien clara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Juan Hus, teniendo 2 salvoconductos y aún 3, fue quemado vivo aquí en este mismo sitio, allá en la ciudad de Constanza. Pero, queridos hermanos, Juan Hus se levantará, así como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, y al final este cuerpo se levantará para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Un siervo de Dios que predicó el evangelio, que fue un protestante verdadero, protestó contra las falsas doctrinas del hombre de pecado. En Ezequiel 20:20 nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un salvoconducto, y el salvoconducto es el sello de Dios colocado en nuestras frentes. ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Qué nos dice Ezequiel 20:20? Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Santificar los sábados. El día sábado es un día santo. No es un día común. Es el día de adorar al Creador, a nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo. En Éxodo 20, versículo 8 nos dice: acordarte has del día sábado para santificarlo. Acordarte has, ¿por qué? Porque el día sábado fue dado para toda la raza humana, no para los judíos. Fue dado desde el jardín del Edén. Fue dado a Adán y a Eva, nuestros primeros padres. Por eso nos dice: acordarte has del día sábado para santificarlo. Día domingo sin movimiento, allá en las Filipinas. Domingo sin movimiento. Como hacer del día domingo un día de descanso. Esta es la Corte Suprema de los Estados Unidos. En los Estados Unidos también se dictó una ley de cerrar todos los centros de adoración. Todos los sitios de adoración fueron clausurados por la pandemia. Y la Corte Suprema estadounidense avaló las restricciones de ir a misa, nos dice acá, en este tiempo de confinamiento. Las restricciones de ir a misa. Pero no solamente ir a misa,
Habían otras religiones que también se congregaban en el día domingo, como los hindúes, los budistas y otras religiones que también acuden a sus templos religiosos en día domingo. Nos dice acá, católicos contra el confinamiento de la misa. Esto es allá en Francia. Cientos de católicos franceses protestan contra el confinamiento y reclaman poder ir a misa. La gente está reclamando. Viene el día en que las masas pedirán que el día domingo sea día de adoración. Viene el día en que los gobiernos dictarán leyes religiosas para adorar en día domingo, forzosamente. En Chile, un obispo chileno pide desobedecer la ley y acudir a misa pese al confinamiento. ¿Quién está detrás de estas campañas? Porque son campañas políticas para engañar al mundo entero. La palabra de Dios nos dice, y engaña al mundo entero. El obispo de Magallanes en Chile, Bernardo Bastres, ha realizado un llamamiento a los fieles a incumplir la ley y acudir a misa a pesar del confinamiento impuesto por las autoridades para evitar contagios de coronavirus. Y el obispo dice, cuando hay una ley que está contra la conciencia, uno puede desobedecer. ¿Qué acerca de la ley de Dios? La ley de Dios dice, santificar el sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero harán que cada uno de mis hermanos que reside en las ciudades guarde el día domingo forzosamente, o ser privados de alimento, o ser privados de su misma libertad. ¿Qué hizo el gobierno chileno? El domingo, el gobierno chileno modificó la normativa y permitirá que las iglesias puedan realizar reuniones religiosas en fase 2, con un máximo de 20 personas en lugares abiertos y de 10 en espacios cerrados. Poco a poco la mentalidad está cambiando. Todas las personas deben estar en confinamiento dominical, pero si vas a la iglesia puedes hacerlo. Esa es la mentalidad. Católicos franceses exigen la celebración de las misas en las iglesias, que ha sido prohibida por el coronavirus. Y esto es el Tribunal Supremo de Cantabria. Condena al gobierno por limitar el aforo en iglesias de municipios confinados. Aquí empezamos a ver que gobiernos contra gobiernos, y ahora los gobiernos apoyando el descanso dominical. Nos dice, la organización de juristas pidió al alto tribunal que anulara el citado límite en iglesias al considerar que la administración se estaba extralimitando, legislando sobre cuestiones acerca de las cuales no tiene competencias. No tiene jurisdicción, eso es lo que están diciendo. Que los gobiernos no tienen jurisdicción en asuntos religiosos, eso es lo que está diciendo este artículo. El Tribunal Supremo ha anulado el aforo limitado a 10 personas, decretado por el gobierno de Cantabria en lugares de culto de Laredo, Colindres, Polanco y Santa María, de Cayón, el pasado enero, cuando estos municipios fueron confinados por la pandemia del coronavirus. El 29 de octubre del 2021, esto hace apenas unas 2 semanas, Biden habla con el Papa de cambio climático, pandemia y migración. Interesante lo que dice el artículo. Joe Biden, un ferviente católico que casi nunca falta a la misa dominical,
sufre la dura ofensiva de un sector de la iglesia estadounidense para que se prive de la comunión a los líderes políticos que apoyan el aborto, entre ellos el mismo mandatario. Que se restrinja la comunión a Joe Biden. Pero si es lo que la religión católica quiere, que todos participen de la misa en día domingo y de la Eucaristía para poner freno a las catástrofes del cambio climático. Nos dice este artículo, confinamientos dominicales alargados hasta noviembre. Este mes de noviembre, allá en Santa Lucía, esa isla caribeña, dice, no se mantendrán ritos religiosos especiales, incluyendo bautismos, bodas y funerales, sino solo para 50 personas presenciales. Este es el confinamiento. Este es un entredicho actualizado, un entredicho moderno. Luego empezó la cumbre climática allá en Glasgow. Dice acá, la COP26 inaugurada en Glasgow bajo la urgencia climática. Hay una urgencia climática. Pero ¿qué es lo que está detrás de esta urgencia climática? Lo que está detrás es traer nuevos confinamientos, ya no por la pandemia, sino traer confinamientos de día domingo por causa del cambio climático. Nos dice aquí, prepárate para el confinamiento urgente del cambio climático de la izquierda. Prepárate. Queridos hermanos, esta crisis no termina. Y qué bueno, porque la crisis debe de continuar, así como los dolores de parto en una mujer deben continuar. Usted no quiere eliminar los dolores de parto porque son dolorosos. Usted quiere que los dolores incrementen. Usted quiere que los dolores incrementen porque quiere ver a su bebé nacer. De igual manera, las señales de la segunda venida del Señor Jesús deben de incrementar porque queremos ver a nuestro Redentor venir por segunda vez. Nos dice este artículo, mejoras de calidad del aire con los confinamientos del coronavirus, confirmadas. Y luego nos dice, confinamientos de COVID-19 trajeron mejoras rápidas y sin precedentes a la calidad del aire en algunas partes del mundo. ¿Qué es lo que está detrás? Traer confinamientos dominicales ahora por el cambio climático. Y luego continúa diciendo, pero estos confinamientos no es suficiente para frenar el cambio climático causado por el calentamiento global, dijeron expertos de la ONU el viernes. No es suficiente. Ellos quieren más días domingo sin trabajo, días domingo sin movimiento, días domingo de descanso dominical. Y al final días domingo de adoración. Por ley internacional. Nos dice este artículo, el confinamiento fue un alivio para el medio ambiente, pero los efectos ya han desaparecido. Quieren más confinamientos hasta que impongan la ley dominical. Nos dice el artículo, el efecto positivo que tuvieron los confinamientos sobre el medio ambiente se han disipado por completo. Y en realidad la calidad del aire ha empeorado en varias partes del mundo debido a fenómenos meteorológicos extremos que causaron tormentas de arena y de polvo, así como incendios forestales. ¿Qué es esta campaña? Es la campaña de hacer del día domingo
día de descanso para todo el planeta Tierra. Nos dice este artículo, a pesar del confinamiento en 2020, la contaminación superó a la de 2019. Continúa diciendo, los niveles de dióxido de carbono volvieron a marcar un récord histórico, por lo que se hace el llamado urgente para que los países reduzcan sus reducciones de emisiones de carbono. Lo que buscan es una ley internacional del día domingo para eliminar la contaminación medioambiental. Vamos a la iglesia cada 2 domingos, dice Christian Horner. Vamos a la iglesia cada 2 domingos. Hay una campaña de hacer una moralidad forzosa, hacer que las personas vayan a un sitio de adoración en día domingo. Nos dice acá, Pierre es el primer ministro de Saint Lucia, de Santa Lucía. Pierre anima quietud y reflexión durante el confinamiento dominical. Ya no es solamente un día de no movimiento, día domingo de confinamiento, sino un día para la reflexión. El primer ministro está llamando a que este día sea un día para reflexionar religiosamente. Dice, mientras la isla mantiene un toque de queda de 24 horas, hoy domingo 5 de septiembre, el primer ministro Philip Pierre anima a todos los de Santa Lucía a hacer algo de tiempo para la reflexión y la quietud. Lo mismo en las Filipinas. En Zambo City, la ciudad de Zambo alarga el confinamiento dominical. ¿Y qué es lo que sucedió durante este confinamiento dominical? Nos dice, el grupo de trabajo dijo que solo aquellos que van a lugares de adoración, oiga bien, solo los que van a lugares, centros de adoración, pueden salir de sus lugares en día domingo de confinamiento. Asimismo, también aquellos que están ocupados en la salud, gestión de riesgos de desastres y seguridad y rescatistas, y los involucrados en una situación de emergencia, se les permitirá salir. Los que van a una iglesia o a un templo religioso y que lo hacen en domingo pueden hacerlo. ¿Cómo están cambiando la mente del ser humano hasta que se imponga el día domingo como día de adoración de todas las religiones? Ahora en Argentina, muchas municipalidades en la nación de Argentina han empezado leyes dominicales, leyes de hacer del día domingo día de descanso, como es en Galvez, el municipio de la ciudad de Galvez. Entra en vigencia la nueva ordenanza sobre descanso dominical. ¿Y qué nos dice? En el día de hoy, el Departamento Ejecutivo Municipal promulgó las modificaciones realizadas a la ordenanza sobre descanso dominical. Esto es ley dominical, descanso dominical, que fue aprobada por unanimidad la pasada semana en el Consejo. La Corte Suprema de Argentina, fallo de la Corte Suprema, descanso dominical para un súper, los domingos para la familia. Nos dice aquí, la decisión entusiasma en Santa Fe, donde se votó una ley de descanso dominical que después revocó la Corte Provincial. La Corte Suprema avala la ley de descanso dominical. Y esto es en Arroyito, otro municipio en Argentina. La Corte Suprema avaló una norma municipal que prohíbe a los supermercados abrir los domingos. Y nos dice aquí, la medida de la municipal apunta a garantizar el descanso dominical.
apunta a garantizar el descanso dominical. Estas son leyes dominicales. Y nos dice más adelante, y va en defensa de los pequeños comerciantes que suelen cerrar ese día, pero se ven enfrentados con la competencia de los supermercados. Y el caso llegó hasta la Corte Suprema, que ahora avaló la competencia municipal porque va en línea con la legislación nacional para tomar esta decisión en un fallo de 64 páginas. Mire lo que continúa diciendo, no hay medidas uniformes en el país sobre el descanso dominical. No hay medidas uniformes, pero este descanso dominical, esta ley de descanso dominical, puede sentar un precedente si se extendieran la prohibición de abrir a otros municipios o provincias. También esto marca un precedente para el mundo entero, porque muy pronto las municipalidades en los países del mundo dictarán leyes de descanso dominical. Esta es otra municipalidad, el municipio de Sáenz Peña, allá en Argentina. Nos dice Sáenz Peña, el Centro de Empleados de Comercio solicitó a concejales el acompañamiento con el cierre dominical. ¿Y qué nos dice? Hemos presentado una nota con un anteproyecto y planillas con firmas que se recolectaron a principios de año en favor del descanso dominical, explicó Hugo Aguado. La idea es que se evalúe la posibilidad de presentar un proyecto que regule el descanso dominical de cara a un levantamiento de las restricciones debido a la pandemia que hoy hace que no se esté trabajando. Es decir, se requiere que hayan leyes de descanso dominical aún post pandemia. Esto en Venezuela, allá en la municipalidad de Caroní. Comercios trabajarán este domingo 24 hasta el mediodía. Eso fue el domingo de la semana del 23 de octubre. De acuerdo a un comunicado emitido por la alcaldía de Caroní, el sector comercio abrirá sus puertas hasta las 12 del mediodía, este domingo 24 de octubre, como parte de la parada parcial. Hay una parada parcial dominical, pero esa parada parcial se volverá parada total cuando se establezca leyes de descanso dominical en Venezuela y en todo el mundo. Nos dice, la alcaldía de Caroní reiteró que el incumplimiento de las normas de bioseguridad dentro de locales comerciales será motivo de multas o cierres. Viene el día de que obligarán a todo ciudadano de nuestro planeta a adorar en día domingo o ser multado o encarcelado por incumplir las leyes estatales y religiosas. Esto una vez más en Argentina, con fecha 22 de octubre del 2021. Descanso dominical en supermercados. Charata busca aprobar la ordenanza. Charata es otro municipio de Argentina. Y nos dice, Charata, agencia, a pesar de ciertos desacuerdos políticos entre concejales, ambos bloques estarían de acuerdo en aprobar la ordenanza sobre el descanso dominical en supermercados. Descanso dominical. Eso es la campaña del cambio climático. Eso es. Biden y el Papa Francisco hablan sobre cambio climático, pandemia y migración. La palabra de Dios nos dice en Mateo 15:9,
Y esto porque viene el día en que se dictará una ley internacional de adoración en día domingo. El Señor Jesús dijo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Quién inventó que el día domingo es el día del Señor? Cuando la palabra de Dios dice que es el séptimo día, el día del Señor. Así nos dice la palabra de Dios. Usted lo busca desde Génesis hasta el Apocalipsis y allí lo encontrará cientos, miles de veces. Salmo 119, versículo 126. Dice la palabra de Dios, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley, han quebrantado tus mandamientos. Tiempo es de actuar. ¿Cuál es el actuar que viene? Los castigos de Dios. Un Dios que ha sido ofendido por la raza humana. Nos dice en el libro de la ciudad al campo, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Querido hermano, querida hermana, es tiempo de salir de las ciudades. Vienen más confinamientos hasta que se obligará la observancia del día domingo como día de adoración. Y si usted se encuentra en las ciudades, no podrá salir. El espíritu de profecía nos dice bien claro, querido hermano, querida hermana, el sábado todavía es la señal entre Dios y su pueblo y lo será para siempre. Gracias. Profetas y Reyes nos dice acerca del pueblo adventista, ese pueblo, pequeño pueblo que guarda el día sábado como día santo del Señor. Nos dice, hoy los enemigos de la verdad, de la verdadera iglesia, ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. ¿Por qué un Mardoqueo a la puerta? Porque este pueblo no adora a la bestia, ni a la imagen de la bestia, ni recibe la marca de la bestia. Y continúa diciendo, la reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley, la ley de Dios, es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Apocalipsis 18:4 nos dice, querido hermano, que pertenece a otra religión, la palabra de Dios nos dice, porque usted también recibe este llamado, este llamamiento es de Dios. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Querido hermano, es tiempo de obedecer a Dios antes que a los hombres, de guardar el día santo sábado como día especial, día de adoración, día santo para Jehová. Querido hermano, querida hermana, que Dios nos bendiga. Nuestra redención está cerca. Nuestro Señor Jesús está pronto a venir. Está a las puertas. Pero Él quiere que usted sea salvo, que usted sea salva. Él quiere que su pueblo sea salvo y que guardemos su santa ley, que guardemos su santo sábado, no el día domingo. El día domingo es un día común. No es un día para dedicarlo completamente de 24 horas a Jehová nuestro Dios. Que Dios le bendiga, ese es mi deseo y oración. Amén.